investigar o sancionar procesos de corrupción, y cada una de las entidades que ustedes integran o representan, por supuesto que hacen parte de este ecosistema de lucha contra la corrupción, y cada uno tiene un rol clave en contar con datos y en eventualmente publicarlos para permitir el monitoreo ciudadano, la investigación periodística o simplemente la rendición de cuentas de cómo funciona el gobierno, cómo se administran los recursos públicos. Así que estamos muy contentos de poder estar colaborando con el gobierno del Ecuador y apoyar los esfuerzos que vienen realizando en mejorar la gobernanza de datos y en publicar información que les permita avanzar hacia un ecosistema mucho más robusto y de calidad. Para comenzar, les cuento, la Carta Internacional de Datos Abiertos es una organización y también una colaboración global de más de 150 gobiernos y organizaciones de todo el mundo que promueven la apertura de datos basados en 6 principios compartidos. Surge en el año 2015 y a lo largo de los años ya hemos recolectado casi 80 adhesiones de gobiernos, tanto nacionales como locales, de todo el mundo. Estos 6 principios de la Carta tienen el primero, que es el que guía nuestra cultura y es nuestro mantra, es el que los datos tienen que ser abiertos por defecto. Esto implica una cultura de apertura, implica que la voluntad de los gobiernos en publicar la mayor cantidad de información de cualquier área de política en el momento en el cual estos están siendo producidos y almacenados, y que solamente se tienen que considerar excepciones muy específicas y justificar por qué cierta información no está siendo publicada. Por supuesto, respetando la seguridad nacional, la privacidad de las personas, con un uso ético de los datos, pero con una presunción de apertura. Por otro lado, que los datos tienen que ser oportunos y exhaustivos. Esto tiene que ver con datos que tienen que estar actualizados, tienen que ser confiables, y no nos sirve información o datos que sean viejos, que no cuenten con lo que está sucediendo en el momento o en los meses pasados, porque en definitiva si no pierden su usabilidad. Por otro lado, tienen que ser accesibles y utilizables, y esto habla concretamente de las cuestiones de los formatos, de contar con que estén claramente accesibles en las páginas web, que sean fáciles de encontrar, que tengan palabras claves, nomenclaturas, y que tengan diccionarios de datos que nos permitan identificar a qué nos referimos con cada uno de estos datos. Luego, que sean comparables e interoperables, y aquí se destaca la necesidad de contar con estándares compartidos dentro de un mismo nivel de gobierno, entre las distintas agencias, como entre distintos niveles de gobierno, que nos permitan compartir información para poder, en definitiva, construir valor agregado, hacer complementarios estos conjuntos de datos. Y después los otros 2 principios tienen más que ver con el objetivo o con el propósito de estos datos, que son para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y para un desarrollo inclusivo y la innovación. Muchas veces los datos no solamente son para uso ciudadano o cívico, sino también que permiten el desarrollo productivo, permiten nuevas posibilidades de inversión, un uso de estos datos por parte del sector privado genera nuevas oportunidades de negocios que a su vez redundan en mejores servicios públicos. Entonces, con esta premisa, la Carta Internacional de Datos Abiertos propone este esquema de publicar con propósito, enfocándose en la reutilización de los datos con cierto impacto social, en pensar en el contexto en el cual los datos se producen y se distribuyen, y en pensar en el objetivo concreto que se quiere lograr con esta publicación de datos. Tiene que ver con identificar las prioridades para cierto gobierno o cierta sociedad, identificar cuáles son los desafíos más apremiantes, ya sea por tratados internacionales que sean suscritos, por la idiosincrasia propia, por situaciones específicas o de emergencia o que hayan pasado en los últimos tiempos, que permitan identificar que hay algo que es más prioritario para ese contexto que para otro, e involucrar a los usuarios y sujetos de datos desde el comienzo, este esquema de retroalimentación constante en el cual los datos se producen, se comparten internamente, se procesan, se publican, se genera la acción, y luego hay una
mecanismo de respuesta y de retroalimentación con los usuarios para rendir cuentas y para mejorar los procesos y la forma en la cual se toman las decisiones y cómo se publican esos datos. Con esta perspectiva es que la Carta desarrolla distintos recursos o herramientas que permitan identificar datasets de alto valor para trabajar con gobiernos según sus características y según sus prioridades en apoyarlos en publicar estos conjuntos de datos. Entonces la Carta ha desarrollado guías de cambio climático, de agricultura, ahora estamos trabajando en una de cuestiones de tierras, y desde hace varios años cuenta con la guía de apertura de datos de lucha contra la corrupción. Esta guía, y es lo que enmarca esta colaboración con el gobierno del Ecuador, posee 30 conjuntos de datos que son sugeridos o son datasets de alto valor que son sugeridos para que un gobierno pueda publicar si quiere avanzar en una política anticorrupción a través de datos. Y estos conjuntos de datos abarcan todo el ciclo anticorrupción, desde la prevención, la detección, la investigación y la sanción. Cada una de las agencias del ecosistema anticorrupción que ustedes integran interviene en distintos procesos de este ciclo. Algunas intervienen en la prevención, otras por ahí más en la cuestión de investigación, como son los procesos de auditoría o de defensor del pueblo, procesos de sanción, como lo que tiene más que ver con cuestiones de la justicia, cuestiones de detección, como por ejemplo las votaciones en la Asamblea Nacional, o en procesos de compras públicas, o cuestiones más de, como decía antes, de prevención en un marco normativo acorde que habilite la publicación de información, el financiamiento de los partidos, las reuniones y donde se gestionan intereses y demás. Entonces, estos 30 conjuntos de datos de la guía abarcan cuestiones como un registro de lobistas, un registro de reuniones en los cuales se gestionan intereses, cuestiones de contratación como funcionarios que intervienen en los procesos de contratación, aspectos de quejas en los procesos de adquisición, todo lo que tiene que ver con la información sobre licitaciones y sobre compras públicas, consejos consultivos de gobierno, cuestiones bien netas presupuestarias, cuestiones tanto de gasto como de finanzas y de estadísticas, promesas de campaña, declaraciones juradas de intereses y de patrimonio, datos de auditoría, como decía antes, financiamiento internacional, subsidios de gobierno, impuestos, información judicial, votaciones de la Asamblea. Bueno, un abanico, como ustedes podrán ver, de información que hace a la lucha contra la corrupción en un contexto. Cada uno de estos conjuntos de datos lo pueden administrar distintas agencias, la gran mayoría del gobierno central, pero también intervienen agencias ya sea de otros poderes como el judicial o el legislativo u organismos descentralizados como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Con lo cual, tenemos un abanico en lo cual es importante, y esto es un poco lo que busca este proyecto, es identificar primero qué existe en el marco del Ecuador de toda esta información, cómo se relacionan los distintos actores, tanto públicos entre sí como públicos con los privados, cómo se relacionan y cómo podemos construir un ecosistema más robusto de lucha contra la corrupción a través de la publicación de datos en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Lo que ya estamos haciendo, porque el proyecto ya comenzó, es primero conocer el estado actual de la apertura de estas bases de datos. Con esto estamos realizando un inventario de datos, y ahora les voy a contar más en detalle qué significa esto. Un inventario relevando de estos 30 conjuntos de datos, qué existe, en qué formato está, si está actualizado y demás, que nos permite tener una línea de base en la cual trabajaremos en un taller, que ahora les voy a contar también más en detalle, que nos encantaría que puedan participar. Vamos a trabajar en un taller en ver, bueno, de todo este ecosistema, qué es lo que podemos trabajar en el corto y mediano plazo, en mejorar esos conjuntos de datos, y vamos a establecer un plan de acción de cómo hacerlo,
en el marco y en los tiempos que nos permiten este proyecto, que incluya no solamente cuestiones puntuales o un calendario de publicación, sino también cómo se tiene que dar ese modelo de gobernanza entre los datos, cómo se tienen que gestionar, cómo se interrelacionan hoy estos actores y cómo sería más saludable que lo hicieran si hubiera recomendaciones para hacer en este aspecto. En tercera instancia, vamos a apoyar la publicación de esta información con una mesa de ayuda técnica. Esto es muy importante. No solamente vamos a decir en el plan de acción, bueno, esto es lo que existe, esto es lo que recomienda la guía, esta es la situación. En un mes esto sería bueno que esté publicado de este modo, sino que tenemos una mesa de ayuda técnica que puede colaborar con el equipo de datos de cada agencia interesada en publicar esta información, en asesorarlos, en brindar capacitaciones, en trabajar en limpiar los conjuntos de datos para que estos sean de calidad. Y por último, esto tiene más que ver con la construcción de conocimiento y hacia el futuro, y es relevar las lecciones aprendidas que nos deja todo este proceso, identificar potenciales casos de uso de los datos publicados que permitan construir valor agregado, permitan construir historias, permitan construir visualizaciones, despertar nuevas investigaciones, nuevas áreas de trabajo, etc. Entonces, en lo que estamos ahora, bien concretamente, además de poder conocer el ecosistema de datos y de personas y de agencias a través de un mapeo de actores y a través de algunas entrevistas puntuales, es conocer el estado actual de este inventario de datos, de los datos, digamos, anticorrupción. Esto nos va a permitir tener una línea de base de, bueno, de estos 30 conjuntos de datos, cómo es el escenario actual en el Ecuador. Esto implica una evaluación, la realización de un inventario de datos a través de una evaluación de cada uno de estos aspectos. Si los datos están publicados, en qué formato están, si son abiertos o si están en formatos cerrados, como puede ser un PDF, tal vez, y eso es algo que estamos viendo bastante. Los datos están publicados, pero están en formatos cerrados, o tal vez están desactualizados. Entonces, bueno, poder identificar claramente cuáles son las distintas particularidades de cada conjunto de datos de la guía con la situación local. ¿Qué licencias tienen? Si son fáciles de encontrar, si están vinculados, si permiten, si son interoperables, si cuentan con información de backup, si hay detalles sobre los metadatos, si cuentan con un diccionario. Y después una evaluación vertical y una horizontal. Esto es más una cuestión de la calidad de los datos y de si efectivamente los datos son de calidad, son útiles en la forma en la cual están publicados y si están estructurados o si no lo están. Con toda esta información vamos a construir este inventario que se lo vamos a estar compartiendo muy pronto y nos va a permitir partir y armar como este plan de acción de mediano y corto plazo para ver qué es posible trabajar en conjunto. Y ya para ir cerrando y darles la palabra a ustedes, porque me encantaría conocer, bueno, por supuesto si tienen preguntas sobre el proyecto o sobre la guía o sobre la carta, pero sobre todo conocer en qué están trabajando cada una de sus agencias. Pero bueno, brevemente la línea de tiempo de este proyecto es el desarrollo del inventario y el mapeo de actores, que es en lo que estamos ahora concretamente. En las próximas semanas los invitaremos a un taller de priorización con este inventario y con la línea de base. Bueno, qué acciones y cuáles son las prioridades más urgentes en el caso de Ecuador, y poder desarrollar este plan de acción u hoja de ruta para la publicación de la información y un modelo de gobernanza. Después, durante los 2 meses siguientes, entre mayo y junio, vamos a apoyar la apertura de información, ya sea apoyando simplemente a través del plan de acción y con las prioridades, o para quienes lo requieran con una mesa de ayuda técnica con horas de capacitación o de asesoramiento. Y por último, hacia el fin del proyecto, desarrollar un encuentro de reutilización para poder generar casos de uso y valor agregado sobre los datasets puestos a disposición, que nos permitan, como decía antes, generar casos de uso, identificar potenciales, incluso hasta áreas de riesgo en el proceso de anticorrupción,
o generar nuevas relaciones y demás. Así que yo no tengo mucho más. Perdón, sí. Es muy importante esto, que me lo estaba dejando, que tiene que ver quiénes somos los involucrados en este proceso y en esta implementación de la guía. La Carta, como decía antes, es una organización global, es quien ha desarrollado esta guía de apertura y por supuesto la voluntad del gobierno del Ecuador en trabajar en conjunto con nosotros y con las distintas áreas para poder mejorar el ecosistema de datos, pero estamos trabajando con otras organizaciones aliadas. Por un lado está DataLab, que es una organización local, ecuatoriana, especialistas en gobernanza de datos y apertura de información, que están apoyando la realización de todas las actividades. Algunos los contactarán para responder una entrevista o responder un pequeño formulario, y van a estar apoyando la realización del taller y de los encuentros y de la hoja de ruta y demás. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que también es una organización ecuatoriana, especialistas en el activismo y la lucha contra la corrupción, y ellos están participando también de todas las actividades, proveyendo de acciones y de una perspectiva de derechos y de lucha contra la corrupción para acompañar el proceso de identificación de prioridades y demás. DataSketch, que es una organización colombiana que está trabajando concretamente en el inventario y en la mesa de ayuda técnica. Ellos son los especialistas en apoyar concretamente la apertura de datos, y esto por supuesto todo financiado por CAF, por el Banco de Desarrollo de América Latina, que está apoyando monetariamente este proyecto para que lo podamos desarrollar. Así que ahora sí, dejo acá, me encantaría poder conocer un poco quiénes nos acompañan hoy, de qué entidades están y un poco cómo trabajan con datos, cómo es el proceso, si cuentan con datos abiertos sobre alguna de estas cuestiones que mencioné de la guía de datos, y de hecho podemos dejar puesta la presentación con los datasets de la guía. Bueno, un poco cómo trabajan, si cuentan con datos abiertos, cómo trabajan con datos internamente, cuáles son las prioridades o los objetivos del año, si es que los tienen, cómo se imaginan que pueden trabajar o que podemos trabajar en conjunto en avanzar en esto. Muchas gracias. Los informes de los componentes tecnológicos de esa parte que hay en qué actividad está y creo que sí está. Funciones de la Siete de examen 7. Quiero preguntar a todos que el formato del formato que ustedes hacen de planifica Buenas tardes. ponen en el proyecto de inversión. Puedo silenciar los El propósito, los componentes, las actividades, los fondos. Disculpen un favor, tenemos varios micrófonos que se encuentran simultáneamente abiertos, por favor. Ustedes nos detallen ahí, se va a adquirir cuántas computadoras, ejemplo, va a adquirir cuántas computadoras que pertenecen a la actividad 3.1. Por favor, si nos pueden ayudar, por favor. Para poner un poquito de orden, les agradezco si podemos cerrar todos los micrófonos, por favor, y en el texto de preguntas y respuestas o en el chat escribimos, por favor, para nosotros darles la palabra y poner un poquito de orden, porque tenemos varios micrófonos abiertos y no podemos entender las preguntas. Entonces, por favor, si es que nos van escribiendo quién va a tomar la palabra, nosotros le cedemos y así ponemos un poquito de orden para que todos podamos entender. Ya, o si tienen disponible la opción de levantar la mano, cualquiera de las alternativas, por favor, para nosotros junto con Agustina poder cederles la palabra y poder hacer más entendible esta conversación. Ahora hay todos tímidos. Puedo, si nadie quiere, puedo
aleatoriamente seleccionar a alguien de los participantes en relación a las agencias que representan. Por favor, esperamos sus comentarios, sus inquietudes realmente. Bueno, este es, como decía Agustín, este es un primer ejercicio. En adelante vamos a tener un contacto mucho más personal para levantar la información. Este no es un tema de auditoría. Lo importante es poder transmitir cuál es la verdadera situación. Es fundamental tener cuál es nuestra línea base sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, si es que tenemos o no tenemos, es importante. El cómo lo tenemos también lo es. Entonces, todas las experiencias y de hecho cualquier inquietud que surja con respecto a esta consultoría, por favor, si nos pueden ayudar. Juan Francisco Redorban de Dinardap desea comentarnos. Juan Francisco, por favor. Sí, bueno, primero un saludo para todos. Voy a hacer una consulta de partida. Considerando que tenemos un marco normativo macro, que es la LOTAIB, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, ¿pueden explicarnos un poco más cuál es la idea, la lógica de este ejercicio? Porque la LOTAIB establece ya unos lineamientos de apertura de datos que deben constar en cada una de las páginas web de cada una de las instituciones públicas de los distintos niveles de gobierno. Pero estos datos, tal como están establecidos en el artículo 7 de la LOTAIB, implican unas características muy específicas que tal vez no están tan actualizadas a las tendencias de los datos abiertos, del Open Data, del gobierno electrónico, digital, etcétera. Entonces, hay información que es muy general y sobre todo es información agregada y es información de la gestión en términos amplios. Pero no sé cuál es el alcance de los datos porque veo muchos sectores en estos 30 conjuntos de datos, prácticamente están todos los sectores del Estado. ¿Cuál es el enfoque de los datos? ¿Qué se espera obtener o qué tipo de datos se espera obtener de cada una de las instituciones? No sé si pueden ayudarnos con un poco más clarificando este tema. Sí, claro. La carta o la guía de apertura de datos anticorrupción es un recurso provisto por la comunidad internacional y en particular por la Open Data Charter, por la Carta Internacional de Datos Abiertos, que es un recurso que sirve como disparador de conversaciones locales y es una especie de estándar, si quisiéramos llamarlo de ese modo, que sugiere este conjunto de datos para que sean publicados en el marco de una política de datos anticorrupción. Esto, por supuesto, que se complementa con los marcos normativos de los distintos gobiernos que están procurando implementarlos, en este caso, en el caso de Ecuador, como la Ley de Acceso a la Información, la ley que establece la publicidad, por ejemplo, de las declaraciones patrimoniales, con la guía y la política de apertura de datos recientemente publicada, o con un montón de otras legislaciones locales. Esto no viene a reemplazar ninguna legislación, por supuesto, ni a colisionar, sino simplemente es complementario. Y en este inventario que se está realizando es identificar qué está publicado, ya sea porque la ley lo demanda y porque entonces las distintas entidades lo publican como cuestiones de presupuesto o de gastos o de declaraciones patrimoniales, por ejemplo, o del registro de funcionarios públicos, donde cada entidad tiene que publicar su organigrama. Entonces hay algunas cosas que la ley obliga y que están disponibles, y hay otras que la ley no dice nada o no obliga, o que obliga pero que no están disponibles, y en ese caso se evalúa, se releva también de ese modo. Pero no viene a reemplazar ni a poner en cuestionamiento la ley, por supuesto, simplemente es un trabajo más enfocado, porque la ley de acceso a la información, y bueno, cada ley en particular, la ley de acceso a la información trabaja sobre todo el espectro, digamos, de las distintas entidades de información que tienen que publicar de forma general, y después distintas legislaciones abarcarán
cuestiones específicas. Este recurso se enfoca en apertura de datos anticorrupción, concretamente, y por eso trabaja sobre estos aspectos y no sobre otros. Y como bien decías, trabaja sobre distintas entidades de gobierno, sobre todo el Estado en general, porque entendemos que una política de lucha contra la corrupción es algo que abarca a distintas entidades de gobierno, no solamente a uno, solamente al judicial, no solamente a la Oficina de Compras Públicas, por ejemplo, sino a todo el gobierno como tal, cada uno con sus distintos roles. Por eso aquí se engloba todo y después se trabajará de acuerdo al inventario y a cada una de estas agencias y a todas las y a las organizaciones, a los periodistas, a las distintas entidades no gubernamentales, en identificar las prioridades y la factibilidad técnica también, digamos, en qué se puede trabajar en mejorar el formato, en mejorar la publicación. No sé si se entiende. No sé, mismo Emile Fran, si querés contar un poco cómo trabajan desde la Defensoría, qué información tienen publicada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos y todas. Tengo un poquito de problemas en la conectividad, por eso no prendo la pantalla, ¿no? En todo caso, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, bueno, en realidad nosotros como Defensoría del Pueblo, nosotros estamos teniendo también asimismo un proceso también de actualización. Estamos trabajando de la mano en el plan de acción con la Corporación Participación Ciudadana en el tema de la co-creación. Estamos también identificando, en estos momentos, en cumplimiento del plan de acción de gobierno abierto, estamos trabajando en una línea base que es el diagnóstico por la falta de cumplimiento de la LOTAID. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Ya. En base a ello, el proceso que queremos realizar como Defensoría del Pueblo es ya migrar desde lo analógico, desde lo que tenemos en estos momentos hacia lo digital y estamos en ese proceso. Yo también estoy muy interesada como en el tema de los datos abiertos, cómo vamos a trabajar directamente con el Mintel. Porque esto es un tema que más bien tenemos que articular para ello. Entonces, si bien es cierto que ahorita, por ejemplo, en estos momentos también estamos nosotros queriendo tener un proceso de actualización de plataformas, pero es un poco complejo, ¿no? Porque recordémonos, también estamos en época primero de austeridad todavía, por todo la crisis emergente. También asimismo una plataforma no es no es un costo mínimo y recursos económicos estamos buscando en estos momentos también para ir más bien fortaleciendo este proceso de de la transparencia y acceso a la información. Si bien es cierto, tenemos nosotros una normativa que data de 17 años atrás, no obstante, por tema de derechos hemos estado avanzando conforme las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, pues, ¿no? Porque como derecho humano nosotros tenemos que ir de la mano y asimismo haciendo respetar los derechos y que se garantice. No sabría en ese sentido, sí me queda, sí me queda un poquito la inquietud, Agustina, de más bien cómo ir articulando, cómo ir teniendo, teniendo este proceso más bien de articulación con Milton, ¿no? Con Milton. Excelente, sí, totalmente. Nosotros este es un proyecto corto que termina hacia fines de julio y sabemos que son unos meses complejos políticamente también en el país, así que nuestro objetivo es poder acompañar la apertura de datos
concretos y que podamos identificar en conjunto, pero después tanto la coordinación y la política de datos más integral, tanto con el Mintel como con las distintas áreas de gobierno, y la vinculación con las distintas organizaciones locales, eventualmente es algo que continuará, y que entiendo que mucho de eso está en la política y en la guía de apertura de datos, y que lo seguirán trabajando, un poco en base también a estas entrevistas que estarán conduciendo desde la TALAT como al taller, podamos identificar cuáles son los desafíos en esta coordinación, y en el manual de gobernanza de datos pueda complementar los distintos documentos que existen, y poder generar recomendaciones a cómo funciona hoy en día esa interrelación, para que quede la capacidad instalada y el valor agregado que puedan luego, durante los próximos meses o años, ir implementando y ir trabajando en conjunto en implementar en definitiva todos los avances que vienen teniendo a nivel normativo y regulatorio en el país. Pero bueno, en el corto plazo la idea es poder, como decía, hacer el inventario, poder trabajar en conjunto a través del Mintel, pero también en particular en generar nuevas bases de datos o en perfeccionar las que existen para generar mayor información. No sé, creo que Guido había pedido la palabra, ¿puede ser? Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, justamente yo trabajo con Emilia Fran, mi jefa que acabó de intervenir hace un momento, y quería complementar un poco lo que ella dijo en función de dos consultas concretas. La primera es, justamente como Emi decía, nosotros tenemos una ley, la LOTAID, que es del 2004, si bien fue la segunda de Sudamérica después de la Perú de 2003, obviamente el tiempo ha avanzado muchísimo. Estamos en una época disruptiva de la revolución 4.0, la revolución industrial, que nos lleva necesariamente a la apertura de datos, sobre todo si queremos concretar acciones en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, yo tengo la inquietud, como comentaba también el primer colega de DINARDAP, en el artículo 7 de la LOTAIB existen ya regidos, digamos, más o menos unos 20 literales de forma obligatoria para todas las entidades del sector público y las privadas que manejan recursos públicos. Estamos hablando de un catastro de cerca de 1.600 entidades en el Ecuador. Y actualmente, como mencionaba Agustina, estos datos se manejan de forma cerrada, no son datos abiertos, son datos que se manejan en las páginas web en formato PDF. Y uno de los desafíos importantes en el corto plazo que se han identificado es la apertura de estos datos, en la medida del avance a las 5 estrellas de Tim Berners-Lee, ¿no? Justamente con el tema de la interoperabilidad, llegar a eso. Entonces, yo creo que es muy pertinente que ustedes estén ahorita haciendo esta consultoría. Me parece muy importante porque tenemos ese desafío, evaluar cada uno de estos 20 literales, ver la pertinencia de seguir o no con ellos, ver, hacer el tema de apertura de datos en función de la demanda y no tanto de la oferta gubernamental, sino buscar también la demanda, qué requiere la ciudadanía, qué requiere la academia, y eso es importante poder determinar en esta consultoría, creo yo, es la oportunidad. Esa sería la primera interrogante, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Yo creería que esa sería una de las oportunidades de esta consultoría para lograr aquello. Y lo segundo es en qué medida se vincula esta consultoría con lo que se está trabajando también dentro del plan de acción de gobierno abierto con Planifica Ecuador, y entiendo que con Fundapi, en la renovación del portal de datos abiertos del país, que actualmente se encuentra algo desactualizado, y que uno de los justamente los compromisos y de los desafíos del plan de acción es poder darle nueva vida, actualizarlo y también hacerlo en función de lo que la ciudadanía y la academia necesita tener como aperturado, digamos, ¿no? Entonces serían esas dos cuestiones puntuales. Muchas gracias. Gracias, Guido. ¿Puedes repetir rápidamente la primera, por favor? Sí, era en función de que hemos identificado justamente en la Defensoría del Pueblo la necesidad de ir aperturando los datos que actualmente son datos cerrados, son formatos PDFs que se piden de estos como 20 literales obligatorios. Ahí tenemos el tema de la estructura orgánica, distributivo de personal, presupuesto, compras públicas, etcétera, etcétera. Son 20 ítems. Que quisiéramos abrirlos, justamente. Entonces yo quería que ahorita sería la oportunidad, entiendo que ese es uno de los objetivos de esta consultoría, que nos puedan dar esa asistencia técnica para ir identificando las formas de apertura de estos datos. Sabemos que es un desafío enorme,
no va a ser fácil, en corto plazo va a ser muy difícil, pero la idea es ir identificando mecanismos de apertura de estos datos efectivamente para que sean en algún momento interoperables, llegando a las 5 estrellas de esto de la clasificación de apertura de datos de Tim Berners-Lee, que es un poco el objetivo a largo plazo, ¿no? Esa era la primera. Excelente. Sí, totalmente. Este espacio sirve para eso, para poder identificar tanto demandas externas como también necesidades y prioridades internas. Y si ustedes requieren apoyo para poder trabajar en estas cuestiones que obliga la ley y que también están dentro de la guía de apertura, podemos trabajar con la mesa de ayuda técnica en apoyarlos en publicar alguno de estos datos o en generar los mecanismos internos o la gobernanza o la estructura o el estándar para que sea más sencillo publicarlo. Así que totalmente, eventualmente lo podemos conversar más de forma bilateral para ver en qué estado están y cómo podemos con la mesa de ayuda técnica apoyarlos en ese proceso. Y respecto al proceso de actualización del portal y del proceso de gobierno abierto, aquí le daría la palabra a Margarita o a Susana de Datalat, que están aquí presentes, que puedan contar un poco en qué, porque como mencionaba antes, Datalat es una organización del Ecuador que está trabajando en todos estos aspectos y probablemente pueda hablar con mucha más autoridad que yo respecto al proceso local y cómo se vincula con este proyecto concreto. Ya, disculpa, Agustina, más bien ahí yo voy a tomar la palabra. Sí, Porque, claro. bueno, efectivamente, si bien es cierto, con Margarita y con Susana estamos trabajando, pero no en otro proyecto, sino más bien en la actualización del portal lo estamos trabajando con Data Sketch. Para comentarles un poquito, afortunadamente también le veo a Juan Pablo, que está también por aquí conectado. El Mintel, junto con Planifica Ecuador, en el marco del compromiso de gobierno abierto, está trabajando con la cooperación alemana en el rediseño y actualización del portal de datos abiertos. Entonces, este ejercicio ya lo estaremos realizando. Tenemos una consultoría ya adjudicada que, como les digo, justamente es a DataSketch, que también se encuentra presente. Ya estamos trabajando, justamente hoy en la mañana tuvimos una reunión y es un proceso que estamos caminando. Y la idea es cerrar todo el ciclo. Eh, Anteriormente nosotros teníamos un error de trabajar de forma independiente las dos entidades. Planifica Ecuador por un lado en el portal y por otro lado en Mintel. Hoy ya hemos cuestionado los esfuerzos. Hoy el, estamos trabajando en consultorías paralelas, pero coparticipando todos. Nosotros llevamos una consultoría para definición de indicadores para la medición de la implementación de la política de la guía, en la cual también coparticipa Planifica Ecuador, así como también ellos nos han hecho partícipes de esta consultoría para rediseñar el portal de datos abiertos. Entonces, todos estamos trabajando conjuntamente para poder liberar la información. Y ahora también, ¿qué información, qué conjuntos de datos? No simplemente los que bien refieren de la LOTAIP, sino aquellos otros, y como bien lo mencionaban anteriormente, no recuerdo quién lo pronunció, creo que fue Guido, los que demanda la ciudadanía. Entonces, en este sentido, nosotros también como Mintel, para aplicación de la guía, emitimos una metodología de priorización. Entonces, todos estos esfuerzos ya están caminando. Ya queremos que no solo se quede en el cumplimiento del acuerdo, sino en generar la verdadera agregación de los datos que, como bien lo decía Margarita en su intervención, generan mucho valor, generan oportunidades de negocio, generan potenciales actualizaciones de política pública. Entonces, todos estos esfuerzos ya generan un solo cuerpo para el bienestar. Entonces, afortunadamente, todos estamos convergiendo hacia un mismo objetivo, que es tratar de liberar datos justamente para no solo transparentar la información, sino para mejorar la calidad de vida de todos. Ya, también nos había pedido la palabra Paul Proaño, si por favor, Paul, y nos indica a qué entidad pertenece. Buenas tardes a todos, soy Paul Proaño del Servicio Nacional de Contratación Pública. Bueno, primero agradecerle al Mintel ¿Cómo estás, Paul? por la invitación. Me quedan, bueno, primero contarles un poco cuál es el alcance de datos abiertos que estamos trabajando en CERCOP. Desde alrededor de mayo del año anterior ya tenemos datos abiertos de las contrataciones de emergencia y son ya estandarizados hacia la UCI-10. También tenemos ya datos abiertos de las contrataciones de ínfima cuantía. Como parte del compromiso de gobierno abierto, tenemos previsto el crear la plataforma de datos abiertos de contratación pública que va a estar disponible, estimamos que para finales de agosto, primeras semanas de septiembre. En este contexto es como para que sepan en qué nos hagamos de datos abiertos. Si bien CERCOP ya tiene una plataforma
transaccional en la cual se refleja buena parte de la información de contratación pública. Lo que estamos haciendo es avanzar un poco más en los pasos de implementación de datos abiertos para tenerlos ya estandarizados hacia OCDS con el propósito de que sean reutilizables y puedan ser manejables. En este contexto tengo dos dudas puntuales. Ustedes dentro de la guía se va a realizar el mapeo de cuál es la correlación que tendrían las diferentes funciones del gobierno hacia cada uno de estos indicadores, ¿cierto? ¿O es algo que tenemos que nosotros responder hacia cuál nos anclamos? En cuestión, digamos, de estándar de contratación. Por decirte, te digo, de lo que veo, contratación pública va a estar relacionada directamente con presupuestos, va a estar relacionada con control, con los contratos, ¿ya? Pero ahí es como que ustedes van a determinar cuáles son las áreas que van a estar relacionadas con cada uno de los conjuntos de datos, o nosotros tenemos que decirles, estamos relacionados con tal conjunto de datos. No, nosotros ya estuvimos mapeando que en las distintas entidades que están a cargo o que debieran estar a cargo de cada uno de estos conjuntos, con el apoyo del Mintel, por supuesto, y de las organizaciones del Ecuador que conocen el ecosistema, en particular el CERCOP, por supuesto que está a cargo de distintos conjuntos de datos que aquí se sugieren, como vos decías, respecto a los procesos de tanto de contratación como los funcionarios que intervienen en los procesos de compras, las quejas a los procesos de adquisición. Hay 4 o 5 que le identifican al CERCOP y estamos, y eso ya fue mapeado inicialmente. Después hay otros conjuntos de datos que en algún punto, digamos que cada entidad cuenta con esa información, como por ejemplo cuestiones de presupuesto o de gastos. Entonces ahí estamos trabajando en hacer un corte o en seleccionar alguna para el inventario o en identificar concretamente cuestiones más de estadísticas para poder hacer el inventario, porque tomamos solamente una fuente de datos para el mapeo general. Ya, genial, me queda mucho más claro por ese lado. Y segundo, se mencionaba el soporte técnico de la mesa de ayuda. ¿Cuál es el alcance que tendría el soporte técnico de la mesa de ayuda? En base a este taller de priorización y al inventario, a lo que nos diga la base, la línea base, y a la voluntad de cada una de las áreas en abrir información relacionada a la guía y a lo mapeado, esta mesa de ayuda tiene una cantidad de horas disponibles a disposición de las distintas agencias que quieran publicar que puedan publicar los datos. Entonces, podemos trabajar en conjunto cómo se puede dar esta ayuda o este asesoramiento, si se requieren cuestiones de capacitación en datos abiertos, en estándares, en técnicas de anonimización, digamos, como cuestiones bien técnicas de ese estilo, se pueden dar capacitaciones a los equipos de datos, se puede trabajar con llamadas de seguimiento o con ayuda en limpieza en las bases de datos concretamente. Eso es un poco a conversar y a trabajar con las áreas que se identifiquen como prioritarias y que exista voluntad en avanzar en la apertura de datos. Genial, muchas gracias por la información. Y una última pregunta ya como cierre. Dentro de los datos, tengo entendido que ustedes ya identificaron cada una de los conjuntos de datos, identificaron cada una de las variables. ¿Las variables tal vez ya han sido remitidas a cada uno de los entes responsables o aún están en esa parte? No, a ver, no nos metimos tanto en el interior de cada conjunto de datos, si es a eso lo que te refieres con variables concretamente. Eso es algo más en detalle a trabajar en el taller de priorización y con el ecosistema local tanto de organizaciones, de periodistas, de investigadores o de empresas que quieran conocer, que consideren que a alguno de esos conjuntos de datos le falta desagregación o le faltan ciertas variables para ser de calidad o robustas en base a la necesidad local. Perfecto, muchas gracias.
No, por favor, gracias. Paul, estaremos seguramente muy en contacto. Oscar, creo que levantó la mano. Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Fuertes, trabajo en la Cancillería y yo tengo una duda. De acuerdo a la ley, nosotros tenemos la obligación de publicar ciertos conjuntos de datos, de acuerdo a la LOTAI, ¿sí? Y estos conjuntos de datos tienen que ver con la ley y lo hace la revisión la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, tenemos el portal de datos abiertos y que lo maneja la Secretaría de Planificación. Y la labor que está haciendo el Mintel de promocionar esta guía y ayudar a las entidades del sector público. Todas estas iniciativas son buenas, pero desde mi punto de vista resultarían mejores para las instituciones públicas si se articulasen entre sí. Es decir, si tuviésemos un portal donde podamos publicar todas las instituciones públicas, los datos, los conjuntos de datos que nos pide la LOTAI, y comenzar por allí, por ejemplo. Cumplimos la ley. Paralelamente, las entidades que puedan trabajar de forma igualmente en la publicación de sus datos institucionales sería bueno. Pero creo que esta articulación entre el Mintel, la Defensoría del Pueblo, Planifica Ecuador y CERCOP sería fabuloso. Esa es nada más una sugerencia que nos evitaría dar pasos en vano en las instituciones públicas. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por tu intervención y completamente adhiero al comentario de cuanto más interrelacionado y coordinación intergubernamental haya, más centralizada va a estar la información y más accesible para el ciudadano, en definitiva, que es lo que se busca con la publicación, en base tanto al conocimiento de las organizaciones que están interviniendo en la implementación del proyecto, como en las entrevistas. Vamos a poder identificar estas cuestiones y, como mencionaba, parte del proceso del proyecto es también desarrollar un manual de gobernanza de datos, el cual nos permita identificar cómo es la interrelación y la coordinación entre las distintas agencias, cómo es la infraestructura de información hacia adentro, dónde se publica, cuáles son los desafíos y probablemente si esto es un desafío que se releva a nivel general entre los distintos publicadores de datos, probablemente emerja como una recomendación de este manual que pueda ser trabajado a nivel ministerial o con las entidades correspondientes del gobierno. Así que tomamos nota de este comentario para profundizarlo. Gracias. Buenas tardes. No sé si me escucha. ¿Agus? Sí, Susana. Ya. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, un poco creo que sí es importante las observaciones que han hecho. Y un poco atando las últimas tres, quisiera comentarles algo. Si bien es cierto, la guía de datos abiertos que nació... Perdón, si quieres presentate. Ya. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Susana Cadena. Yo estoy trabajando en el equipo de Data Lab en este momento, porque trabajando en todos los aspectos relacionados al tema de datos abiertos. Mi área de expertise, yo soy docente adicionalmente, entonces mi área de expertise es justo el tema de datos abiertos, gobernanza de datos y calidad de datos. Entonces he participado en algunos procesos de elaboración de la guía y también de la política. Entonces, bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Agus. Bueno, yo simplemente quería un poco para tratar de llegar a un acuerdo y entiendo mucho las dudas que cada uno de ustedes ha propuesto. ¿Qué significa o cuál es la meta esto de los datos abiertos? ¿No? Si bien es cierto, en una de las primeras intervenciones habló de la primera, segunda y tercera estrella, nosotros en la guía cuando se elaboró, la primera estrella se contempla el tema de los PDFs y estos están pegados a la ley de transparencia.
Entonces, en este momento, lo que estamos tratando es de ver, cuando ustedes preparan estos datos para cumplir todo lo que es la ley de transparencia y que estaríamos cumpliendo la primera estrella, que es PDFs, ahora lo que queremos es en formatos reutilizables, de tal manera que se puedan gestionar otros tipos de productos y servicios a través de estos datos. ¿Qué estamos trabajando y qué significa todas estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que hemos hecho hoy. Está relacionado a que, bueno, ustedes cuando están preparando estos datos para la ley de transparencia, se complica bastante porque generalmente tenemos muchas aplicaciones distribuidas, ¿no? En mi organización. Tenemos cambios de gestión, etcétera. Entonces, este proceso de preparar para la transparencia sí es una complicación técnica. Y claro, tenemos una carga técnica ahí. Pero bajo que les invito también a que lo vean, donde está los procesos de publicación en formato abierto, lo que estamos tratando es de establecer justo las necesidades que tenemos desde las organizaciones para poder publicar estos datos en formato abierto, ya sea una segunda o tercera estrella. ¿Qué significa formatos reutilizables? ¿No es cierto? Que nos permitan que sean leídos por máquina. Entonces, dentro de esta consultoría estamos planificando un modelo de gestión de datos, un modelo de gobernanza al interior de las organizaciones, de tal manera que tengan un apoyo en la parte técnica, porque sí es cierto, en muchas de nuestras instituciones, este trabajo solo de publicar lo de transparencia nos cuesta un trabajo administrativo, un trabajo operativo. Entonces, lo que queremos es aprovechar que eso esté en una primera estrella en PDFs, para que tengamos el modelo de gobernanza para ir a una segunda y una tercera estrella, tal como se le contempla en la guía. Eso nada más, si puede ayudar este comentario para todos seguir con la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Sí, totalmente. Todo esto, por supuesto, que se enmarca en los esfuerzos que vienen realizando desde hace bastantes meses en fomentar y en profundizar la apertura de datos, así que son pequeñas iniciativas que complementan la estrategia general. ¿Alguien más que le gustaría intervenir o contar qué es lo que vienen haciendo? Sé que estaban desde el Ministerio de Gobierno, había algunas personas presentes, no sé si quieran contar cómo vienen trabajando. Estaba Elizabeth, perdón. No sé si alguien quería hablar, que se desmuteó, si no, Elizabeth Perdomo, del Ministerio. Sí, muy buenas tardes. Perdón, mi nombre es Roberto Argotti, del Ministerio de Gobierno. Estamos ya nosotros iniciando el proceso para implementar la política de datos abiertos en la institución. Tenemos ya organizado al interno con las unidades administrativas dueñas de la información, ya la implementación de la matriz de priorización de datos, en la cual se analizará los datos que serán publicados, los datos abiertos que serán publicados de parte de la institución. Estamos en contacto permanente con los técnicos del Ministerio de Telecomunicaciones, que con su gestión nos han ayudado en la orientación para la implementación de esta política. Estamos un tanto al inicio ya de la política y esperamos que en el transcurrir del tiempo podamos nosotros tener excelentes resultados para la institución. Muy bien, excelente, Roberto. Seguramente estemos trabajando en conjunto y bueno, hay algunos datasets que se han identificado también que están en propiedad del Ministerio de Gobierno, así que probablemente trabajemos en ello en los próximos meses. No sé si alguien más quiere intervenir. Ya estamos cerca de las 4. Así que no les quiero robar mucho más tiempo, pero no sé si alguien de los colegas, ya sea de Atalat, de Fundación
Ciudadanía de Desarrollo o de Data Sketch, de los colegas que están participando en la implementación, si quieren agregar algo. Y si no, pues ya los libero para que puedan continuar con una semana agitada. De mi lado, por supuesto, agradecerles a todos por haber participado. Repaso un poco los próximos pasos. Estaremos en las próximas semanas invitándolos a este taller de priorización, que será de 2 horas aproximadamente, en el cual trabajaremos muy en concreto y bien prácticamente en justamente priorizar qué conjuntos de datos aperturar, presentar este inventario y trabajar en conjunto para identificar las prioridades que después en los próximos meses nos permitan trabajar en conjunto en abrir esta información, en apoyar la implementación de la Ley de Acceso a la Información y los distintos desafíos que tengan de forma particular, y por supuesto estar a disposición para lo que, si nos quieren contactar de forma bilateral o para lo que necesiten. No sé si todos pueden ver el chat, pero les dejo mi correo electrónico también, que es agustina@opendatacharter.org. Y bueno, por supuesto estar en contacto, ya sea a través mío o a través de Joana y de todo el equipo del Mintel. Si no hay nadie más, yo lo dejo a Juan que cierre el encuentro. Muchas gracias, Agustina. Gracias a todos quienes participaron. Gracias, Susana, igual por las precisiones. Realmente, como les decía en un inicio, la consultoría está. Entonces, tenemos gente experta que nos va a ayudar a implementar un instrumento que fue desarrollado por ellos. Entonces, aprovechemos, por favor, estos conocimientos. Hay esta disponibilidad. Hemos colocado también el contacto de Joana Pazmiño, también, quien es nuestra contraparte técnica como ministerio. Estamos igual prestos a colaborar. Por favor, es la invitación. Aprovechemos. A veces nos quejamos que no tenemos recursos. Hoy los tenemos, entonces, por favor, aprovechemos al máximo. A través de Mintel y la ODC, en las próximas semanas contactaremos para este taller y desde ya les comprometemos y agradeceremos su colaboración para el éxito de este proyecto. Por nuestra parte, nada más que agradecer enormemente por su presencia y estamos en contacto. Gracias a todos y que tengan una buena tarde. Buenas tardes, gracias. Gracias, una buena tarde. Buenas tardes. Gracias,